Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Como ya vieron en el título del video, hoy quiero darles algunas recomendaciones rápidas, pero que creo que son muy útiles para la práctica del instrumento. Pero estas recomendaciones no son las recomendaciones típicas, sino que están más enfocadas a cuestiones un poco más psicológicas de cómo pensamos ciertas cosas cuando estamos tocando. Y yo sé que tal vez esto pueda sonar un poco exagerado, que tiene que ver la psicología y la mente con tocar el piano. Bueno, la verdad es que tiene mucho más que ver de lo que normalmente pensamos. No recuerdo qué pianista famoso dijo esto y seguramente lo ha dicho más de una persona, pero una realidad que es muy cierta es que si cuando tú practicas te cansas más físicamente que mentalmente, probablemente no estás sacando el mejor provecho de tu práctica. Y bueno, no tienen que creerme a mí ni tampoco tienen que creer esta cita, que no recuerdo de quién fue. Créanle a Heinrich Neuhaus, que fue uno de los pianistas y profesores de piano más importantes que han existido a lo largo de la historia. Fue maestro de gente como Richter, que bueno, Richter en sí mismo es súper famoso, es uno de los pianistas más importantes también de la historia. En la última parte de este video les voy a leer un fragmento del libro de Heinrich Neuhaus que se llama El arte de tocar el piano. Si no conocen este libro, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Hay toneladas de información muy útil en ese libro. Y esta cita es algo que había leído hace mucho tiempo, pero que me encontré recientemente. Y creo que ahora la entiendo mucho más de lo que la entendía cuando la leí por primera vez. Así que quédense hasta el final del video, que está muy interesante lo que él plantea. Pero bueno, vamos a comenzar con estas pequeñas recomendaciones que les tengo hoy. Las recomendaciones que les voy a dar hoy tienen específicamente que ver con modificar ciertas palabras de nuestro vocabulario. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, es que no tengo suficiente fuerza en los dedos, en el cuarto, en el quinto, o es que me hace falta más fuerza para tocar con mayor volumen? Como ustedes se podrán dar cuenta, muchas veces tocamos así, como pensando en este concepto de fuerza. Necesitamos fuerza en los dedos, en las manos, en donde sea. Y algo que yo he estado pensando mucho últimamente y que he estado planteándoselo a mis alumnos es tratar de eliminar este concepto o este uso de la palabra fuerza cuando estemos pensando en cómo practicamos. ¿Por qué? Porque bueno, cuando nosotros decimos fuerza, lo que normalmente tendemos a hacer es a pensar que tenemos que ponernos duros, tendemos a pensar que tenemos que hacer 500,000 ejercicios con nuestros dedos 4 y 5 para que puedan tocar mejor. Y aunque los dedos sí hacen un cierto trabajo al tocar el piano, la verdad es que la mayoría del trabajo no lo hacen nuestros dedos, sino lo hace todo nuestro aparato motor si lo sabemos ocupar de manera efectiva. Ya les he hablado mucho aquí en el canal de lo que es el peso del brazo, por ejemplo. Para quien no sepa de qué estoy hablando, bueno, pueden ver este video y entender un poco mejor este concepto. Pero volviendo a la recomendación, si algo no les sale, si están sufriendo porque no pueden mover esos dos dedos que normalmente son más difíciles de manejar, no piensen en, necesito más fuerza, sino simplemente busquen qué pueden hacer para que esos dedos trabajen como ustedes quieren, pero no por el camino de la fuerza, sino por un camino más eficiente. En este caso, que por ejemplo estoy tocando lo que se llama un trino, dos notas alternadas. Algo que funciona mucho es utilizar rotación, este movimiento, para facilitarnos el trabajo. También ya he hablado muchísimo de la rotación en otros videos de aquí del canal, así que chequen la descripción, ahí les voy a dejar videos en donde hablo de este tema. Ok, segunda recomendación, segunda palabra que les propongo que eliminen de su vocabulario es la palabra resistencia. Aquí en YouTube, o si ustedes buscan ejercicios para piano, se van a encontrar muy comúnmente con esta palabrita. Hay que desarrollar resistencia para poder tocar cosas más rápidas y más fuerte. Y es que no les voy a decir que tocar el piano no es una cuestión física y por lo tanto requiere de cierto desarrollo justamente físico, tal vez incluso de resistencia. Pero en mi opinión, la mayoría de las veces cuando la gente dice que necesita desarrollar más su resistencia para poder tocar rápido o cosas de ese tipo, en realidad no es el caso. En realidad probablemente es que antes de siquiera pensar en necesito desarrollar más resistencia, probablemente hay muchas cuestiones técnicas que puedes trabajar que te ayuden nuevamente a tocar de una manera más relajada, sin gastar tanta energía, sin desgastar tanto tus músculos, tus tendones. Y puede ser que al final ni siquiera sea que te falte resistencia, sino que simplemente no estás tocando de una manera que sea relajada y por lo tanto tú sientes que te cansas muy rápido y que necesitas
necesitas desarrollar la resistencia, pero ese no es el problema verdadero. Para ser muy claro, a menos que ustedes estén tocando cosas así súper complicadas como conciertos para piano y orquesta, no sé, el segundo de Rachmaninoff, el tercero de Rachmaninoff, estudios súper complicados para piano, en mi opinión solamente cuando llegas a esos niveles es que realmente necesitas trabajar tal vez esa parte de la resistencia física, pero si apenas estás empezando en esto, si apenas estás tocando piezas, sí, no sé, de cierta dificultad, pero no realmente demasiado complicadas, muy probablemente lo que necesitas no es desarrollar más resistencia, muy probablemente necesitas revisar tu técnica y sobre todo hacerle caso a tu cuerpo y no tocar de manera tensa. Si tú sientes que puedes tocar algo pero sientes que te cuesta mucho trabajo, eso es un indicador de que probablemente hay cosas de tu técnica que haya que trabajar en esa pieza o en ese ejercicio o lo que sea. Ok, esta palabra es tal vez la que sea un poco más difícil de borrar completamente de nuestro vocabulario cuando nosotros practicamos el instrumento, porque de hecho lo que queremos cuando nosotros practicamos justamente es poder tocar bien, y tocar bien implica desarrollar control sobre lo que estamos haciendo. Ahora, el problema o la razón por la que no me gusta mucho pensar en términos de control, o no me gusta mucho decirle a un alumno necesitas controlar mejor esas escalas o ese pasaje, y en especial no me gusta usar ese tipo de voz, es porque de manera muy parecida a la cuestión con la fuerza, muchas veces cuando pensamos en control pensamos en ponernos físicamente duros, nuestra movilidad se reduce. Digamos que la mayoría de las ocasiones cuando queremos controlar algo, pensamos casi en someterlo o en pelearnos con esta cosa que queremos controlar. Y una de las peores ideas que podemos tener es pelearnos con el piano, porque también, como alguna vez alguien dijo, si nosotros nos peleamos con el piano, probablemente el piano va a salir ganando. Y bueno, es en este punto que quiero leerles la cita de Heinrich Neuhaus, y se las voy a leer literalmente porque creo que es un concepto que no es totalmente difícil de entender, pero que sí puede ser más complicado que realmente lo interiorices y que entiendas el significado más profundo de lo que él está diciendo, o al menos yo así lo interpreto. Entonces aquí les va la cita, se las voy a leer textual. Para aquellos que quieren saber exactamente, esto está en la página 88 del libro, en el capítulo 4 que habla sobre técnica, y la cita dice así: dado que la seguridad es el prerequisito para la libertad, y aquí se refiere a seguridad en cuanto a tocar, seguridad al tocar, es esta seguridad por lo que debemos luchar de manera insistente. Muchos pianistas inexperimentados sufren de una timidez inherente a ellos mismos, una especie de pianofobia que se manifiesta de la siguiente manera: frecuentemente tocan notas falsas, hacen muchos movimientos innecesarios, se ponen rígidos, no saben cómo utilizar el peso natural de la mano y del brazo, y en resumen muestran todos los signos de la inseguridad con sus consecuencias poco placenteras. Y aquí viene la parte más importante de la cita. Neuhaus dice: y aunque pudiera parecer que esta inseguridad es puramente física, una cuestión de movilidad, yo les puedo asegurar que esta inseguridad es primero que nada psicológica. Puede ser inseguridad musical o un componente del carácter del pianista, ya sea porque es tímido, porque es indeciso, porque es un poco vago en lo que hace. Y cierra con lo siguiente: nadie que tenga estos defectos bien plantados en su persona puede ser enseñado a tocar el piano bien con la ayuda solamente de la habilidad técnica. Si una persona de este tipo va a convertirse en pianista, es esencial trabajar no solamente sus habilidades físicas, sino también sus habilidades psicológicas. En otras palabras, es necesario reeducarlo tanto como sea posible. Y bueno, espero que le hayan puesto mucha atención a la cita textual porque es algo que necesita digerirse bien para entenderse. Quiero cerrar este video diciéndoles mi idea muy general y muy básica de lo que yo entiendo que él nos quiere decir, y es lo siguiente: tocar el piano implica tener un control bueno del instrumento, pero para tener ese control necesitamos que también nuestra mente esté en un buen lugar, necesitamos trabajar en nuestra seguridad a la hora del tocar, y esta seguridad puede venir de muchos lugares: de que sepamos tocar de manera técnicamente correcta, que sepamos los movimientos que hay que hacer, que sepamos poner una buena digitación y todo eso, pero esta seguridad también va a venir de que trabajemos en nosotros mismos, de que no nos dé miedo cometer errores, de que no estemos pensando en que nos vamos a equivocar, de que seamos capaces de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y les voy a dar un ejemplo muy específico. Hace unos días estaba dándole una clase a un alumno, no le salía un pasaje, pero yo siempre he sentido que este alumno tiene una cierta tendencia a ponerse un poco duro por temor a equivocarse, como que esta obsesión de querer controlar lo que se está tocando le gana un poco y funciona de manera contraproducente, porque en lugar de ayudarle lo pone más tenso y hace que se equivoque más. Entonces, bueno, yo le dije que íbamos a tocar 3 veces el pasaje. Las primeras 2 veces se equivocó de diferentes maneras, y entonces yo le dije: bueno, piensa que
en este afán de querer controlar lo que estás haciendo, de ponerte tieso, supuestamente lo estás haciendo por que salga bien, por no equivocarte, y de todas maneras no está funcionando. Este supuesto control que tú quieres tener por medio de la tensión, por medio de ponerte duro, no está teniendo el resultado que tú quieres. Entonces simplemente tócalo, que no te importe si te equivocas, no porque queramos tocar con errores, sino porque simplemente la estrategia que estás utilizando de querer controlar a la fuerza no está funcionando. Y bueno, la tercera ocasión que tocó el pasaje salió bastante mejor, y salió bastante mejor porque sus movimientos fueron mucho más libres, ya sin esta presión de que no me tengo que equivocar. Y bueno, justamente recordando las palabras de Neuhaus, si nosotros tenemos seguridad al tocar, muy probablemente eso va a resultar en un mejor desempeño, en que nuestros movimientos sean más orgánicos, más naturales de cierta forma. Eso va a hacer que salgan mejor las cosas, pero implica que no nos dejemos ganar por esa timidez de que no me va a salir o de que me voy a equivocar. Implica que trabajemos en nosotros mismos para poder tener esa seguridad. Pero bueno, esta cita de Neuhaus tiene muchas implicaciones muy grandes. Esto que yo les mencioné al final es solamente una de las ramas que yo creo que tienen que ver con esto que está diciendo en su libro. Así que los invito a que reflexionen esta cita, los invito también a que si no conocen el libro o si no lo han leído, léanlo, y es más, aquellos que ya lo han leído los invito a que lo relean, porque este libro lo he leído una vez completo, pero últimamente he estado pensando que quiero releerlo porque cuando me encontré esta cita, como les dije, la entendí mucho más que hace unos años cuando leí por primera vez el libro, y creo que es de esos materiales a los que uno siempre puede regresar y aprender cosas nuevas. En fin, déjenme aquí abajo en los comentarios qué piensan de todo esto, déjenme si tienen algunos otros trucos mentales que les puedan funcionar para tocar mejor, qué cosas les funcionan a ustedes, qué cosas no les funcionan. Si tienen sugerencias para nuevos videos, para otros temas de los que quieran que hable aquí en el canal, también las pueden dejar. Síganme en las otras redes sociales, denle like al video, suscríbanse, denle a la campanita, ya saben todo eso que ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos para el próximo video.